El expresidente Martín Vizcarra dejaría el penal Barbadillo y podría ser trasladado a un penal para reos comunes. El Instituto Nacional Penitenciario anuló la clasificación del expresidente Martín Vizcarra, que lo ubicó en Barbadillo, por lo que el ahora interno será nuevamente clasificado en un penal que podría ser el penal de Lurigancho. De acuerdo a Iván Paredes, jefe del INPE, en el caso de Vizcarra, la Junta de Clasificación de Reos no tomó en cuenta el puntaje que determina a qué penal va cada interno. Se establece un puntaje y en el puntaje hay de 3 tipos en el régimen cerrado ordinario. Si de 4 a 7 se van con 2, de 8 a 11 a Lurigancho y de 12 a 13 a Castro. Entonces, según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra, es 10. Por lo tanto, según esta resolución, que es la que está vigente, debería ir, no estoy diciendo que va, ¿a dónde? Debería ir a Lurigancho. ¿Dónde está el error que se ha cometido? El error es que la Junta de Clasificación debió haber tomado en cuenta esta resolución. Alejandro Salas, abogado del expresidente Martín Vizcarra, calificó de criminal la pretensión de cambiar al ex jefe de Estado de establecimiento penitenciario. De trasladarlo, se constituiría en la materialización de un abuso directo, ya un acto casi hasta criminal por parte del gobierno, de pretender llevar a Martín Vizcarra a un centro penitenciario donde el hacinamiento es muy grande, donde prima la inseguridad, donde prima el maltrato. De acuerdo al abogado César Nagasaki, el establecimiento penitenciario Barbadillo fue creado para albergar a los expresidentes procesados y sentenciados debido a su investidura como ex jefes de Estado, como ha sucedido con los otros exmandatarios. Se entendía que un presidente que personifica a la nación no puede ir a una cárcel pública. Eso llevó a que exista un penal, el establecimiento penitenciario de Barbadillo, como todos conocemos, donde ahí tienen que estar los presidentes procesados, sea actos presidenciales o no, porque ahí también está el presidente Humala, está condenado por actos de financiamiento de campaña como candidato, a diferencia del presidente Toledo, que sí son actos en el ejercicio de la función presidencial. Desde el Congreso de la República solicitaron que el exmandatario cumpla los 5 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, debido a que Vizcarra Cornejo podría utilizar su traslado para victimizarse ante la opinión pública. Yo creo que eso es un error. Yo creo que es un error porque más allá no debe existir ensañamientos de parte de nuestra justicia. Debe el señor permanecer en Barbadillo y además porque si se hace eso, si se le, traslada a otro penal, podría alimentar el discurso victimista que tiene. La defensa del expresidente anunció que ante esta situación tiene preparada hasta denuncias penales contra el INPE, debido a que a su patrocinado se le está tratando de forma distinta a los demás reos de Barbadillo, los expresidentes Toledo, Humala y Castillo. Tenemos preparados habeas corpus, tenemos preparados los escritos de impugnación y asimismo interpondríamos las acciones penales por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque no se puede dar un trato desigual a situaciones similares. Y en este caso, ¿el señor Martín Vizcarra es expresidente? Sí. ¿Las otras 3 personas que están en Barbadillo tienen esa condición? Sí. No hay ninguna situación para diferenciar. De acuerdo al jefe del INPE, el día de mañana, 22 de agosto, se conocería el nuevo centro penitenciario donde Vizcarra Cornejo sería trasladado y donde permanecerá los 5 meses de prisión preventiva dictada en su contra. Vamos para ampliar esta información con nuestro compañero Fernando Marcelo. Fernando, muy buenas noches, porque finalmente mañana se va a decidir, esta Junta de Clasificación va a decidir cuál será el futuro para los próximos meses del expresidente Martín Vizcarra, dónde pasará esta prisión preventiva. Correcto, Marisol, buenas noches. En las próximas 48 horas se va a definir la suerte del expresidente Martín Vizcarra. La Junta Clasificatoria va a definir a qué penal sería trasladado. Pero vamos a darle un repaso, ¿qué te parece?, a la historia del penal de Barbadillo. Un centro penitenciario, Marisol, que en los últimos años ha albergado a expresidentes de la República y que, vamos a ver con el cuadro, por favor, nace oficialmente en el año 2007.
cuando el expresidente Alberto Fujimori es extraditado desde Chile. En ese momento, el gobierno lo encabezaba el entonces mandatario Alan García, y por disposición de él y de su gabinete se determina que Alberto Fujimori, por razones de seguridad, sea recluido en este penal que queda justamente al interior de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en el distrito de Ate. Luego, muchos años después, ya en el año 2017, Ollantumala, que en aquel momento se le dictó 18 meses de prisión preventiva, también los cumplió en este penal. Más adelante, el expresidente Pedro Castillo, tras dar un fallido golpe de Estado, es recluido también en Barbadillo. Y luego tuvimos también a Alejandro Toledo, que llegó extraditado de Estados Unidos en el año 2023, en el mes de abril, es internado también en este centro penitenciario. Y claro, el último inquilino ha sido el expresidente Martín Vizcarra, aunque su situación penal podría cambiar, porque como ya sabemos, se está evaluando nuevamente a qué penal podría ser reenviado. Bien, efectivamente tenemos ahí la gráfica de los expresidentes que han estado precisamente en el penal de Barbadillo, y como bien dices, en las próximas 48 horas se va a definir la situación final. ¿Algo más para agregar sobre este tema, Fernando? Sí, Marisol. Nosotros conversamos esta tarde con el exministro de Justicia, Víctor García Toma. De hecho, el doctor García Toma era ministro de Justicia cuando se decidió instalar por primera vez el penal de Barbadillo para acoger al expresidente Alberto Fujimori. Vamos a escuchar lo que nos comentó, detalles de aquel momento que dio inicio justamente a este penal que ha albergado en los últimos años a expresidentes de la República del Perú. Adelante. Y el presidente García tuvo muy en cuenta en ese momento un suceso lamentable que se presentó a comienzos del siglo XX a raíz del procesamiento y muerte en un centro carcelario del expresidente Augusto B. Leguía. Entonces, era claro y evidente que esa situación no debería repetirse. Y por consiguiente, en ese contexto, se dispuso, digamos, provisionalmente, que el expresidente Fujimori fuera alojado, digamos, bajo custodia, en lo que es la Dirección de Operaciones Especiales, la DIROES. Y luego eso se ha extendido hacia los otros exmandatarios que también están cumpliendo reclusión en ese penal. Correcto, Marisol, le escuchábamos ahí al doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, pero también nos hemos investigado justamente acerca de la situación legal y penal de expresidentes que están en el penal de Barbadillo, y hemos encontrado esta resolución que vamos a poner en imágenes, que data del año 2018. El año donde el Poder Judicial decide anular el indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, y en este documento se señala que, de acuerdo a las características, a la evaluación que se hizo de Alberto Fujimori, a él le correspondía ir al penal de Barbadillo. El documento lo dice expresamente, ¿no? Es un tema de preservar su seguridad personal y es conveniente, menciona dicho documento, recluirlo en un establecimiento penitenciario que garantice su condición de exmandatario, y en este caso se selecciona el es decir, con lo cual con este documento se siente el precedente, sí, ¿no es cierto? Ese es el documento que siente el precedente para los otros expresidentes. Exactamente, que ya establece un precedente para Alberto Fujimori, para Alejandro Toledo, para Pedro Castillo, y en teoría debería ser también para el expresidente Martín Vizcarra. Por eso resulta un tanto confusa, Marisol, amigos televidentes, la explicación que ha dado esta mañana el jefe del INPE, que indicaba que Martín Vizcarra iba a pasar por un proceso de calificación, como si se tratara de un reo común, cuando él tiene una condición especial por tratarse de una exautoridad, la más alta autoridad que ha tenido en su momento en nuestro país. Así es. Gracias, Fernando, por ampliarnos los detalles sobre esta información. Nos vamos